Hola, soy Eduardo Acosta y esta es una clase introductoria acerca del movimiento. El movimiento de cuerpos reales es muy complejo. Esto se debe básicamente a que un cuerpo macroscópico es un sistema de muchas partículas. Las partículas son los átomos y moléculas con que está compuesto el cuerpo. Estas partículas interactúan entre sí y con otras partículas que no forman parte del cuerpo, resultando en el movimiento del mismo. Por ejemplo, en un globo de cumpleaños lleno de aire hay del orden de 10 a la 21 moléculas de aire. Cuando tomamos el globo con la mano, todas y cada una de estas moléculas interactúan con las moléculas de la mano y con las del aire que lo rodea y con la Tierra. Como resultado de las interacciones, el globo se traslada, rota y se deforma. El tratamiento matemático para hacer la descripción del movimiento es muy complejo y excede el curso de física. Sin embargo, el problema de describir el movimiento de un cuerpo macroscópico se simplifica mucho si se restringe a tratar el movimiento de cuerpos que no se deforman. Los cuerpos que no se deforman se llaman cuerpos rígidos. Matemáticamente, un cuerpo rígido es aquel que cumple la siguiente condición. Dado dos puntos cualesquiera del cuerpo, llamados A y B, se verifica que la distancia entre A y B es una constante. Esta condición es muy importante y se llama condición de rigidez. El cuerpo es rígido si todos los puntos del cuerpo cumplen con la condición de rigidez. Un cuerpo rígido ideal es aquel donde las distancias entre los puntos que lo forman se mantienen constantes frente a las interacciones que actúan sobre él. ¿Es real un cuerpo rígido? Todo cuerpo real lo podemos someter a fuerzas, sin que se deforme, pero si aumentamos la intensidad de la fuerza, siempre va a existir un umbral a partir de las cuales las deformaciones se van a hacer perceptibles. Por lo tanto, el cuerpo rígido es un buen modelo que puede representar el comportamiento de cuerpos reales en diversas situaciones, como ser el movimiento de bolas de bowling, llantas de vehículo, discos CD, estructuras que forman parte de brazos robóticos, parte de los motores y muchos ejemplos más. Ahora la pregunta es, ¿por qué es una buena simplificación? Para contestar esta pregunta, recordemos que una partícula puntual tiene 3 grados de libertad, es decir, hay 3 posibilidades de hacer desplazamientos independientes. También significa que necesitamos 3 ecuaciones para describir su posición. Si tenemos un sistema de partículas con 3 partículas, el sistema tendrá 3 grados de libertad por cada partícula, es decir, 9 grados de libertad. Un sistema con 10 partículas tendrá 10 por 3, 30 grados de libertad. Se necesitan 30 ecuaciones para definir la posición de todas las partículas del sistema. Como va viendo, ya son muchas variables que se deben conocer para resolver el movimiento de un sistema. Un cuerpo macroscópico tendrá alrededor de 10 a la 23 grados de libertad, 3 por cada átomo o molécula que lo forman. Esto hace imposible de manejarlo en forma analítica. Sin embargo, si imponemos la condición de rigidez, aparecen restricciones al movimiento. Cuando se cumple la condición de rigidez, los grados de libertad del cuerpo se reducen a solo 6. 3 de los grados de libertad corresponden a la traslación y las otras 3 están asociados a la rotación del cuerpo. El movimiento de un cuerpo rígido se puede clasificar de acuerdo a la trayectoria de sus puntos. Si todos los puntos del cuerpo rígido siguen trayectorias paralelas, el cuerpo rígido tiene un movimiento de traslación pura. Diremos que un cuerpo rígido se mueve en rotación pura si todos los puntos del cuerpo rígido siguen trayectorias circulares. Los centros de estos círculos deben estar sobre una línea recta común, llamada eje de rotación. El movimiento más general será una combinación de ambos movimientos, y lo llamaremos de rototraslación. Para describir la posición de todos los puntos de un cuerpo rígido desde un sistema de referencia O, se requiere conocer la posición de un punto de referencia, el punto A. La posición de un punto cualquiera, el punto B, se calcula empleando el vector R'. El vector R' es la posición del punto B respecto de A. De acuerdo a la condición de rigidez, este vector tiene su módulo constante.
La posición del punto B genérico se calcula entonces como la suma de la posición del punto A más R'. Esta ecuación vectorial nos dice que para calcular la posición de un punto del cuerpo rígido se necesita conocer la posición de un punto de referencia y la geometría del cuerpo. Una ecuación que se puede usar para calcular las velocidades de todos los puntos del cuerpo rígido se obtiene derivando la ecuación de la posición respecto del tiempo. Si tomamos la derivada respecto al tiempo, la velocidad del punto B y la velocidad del punto A están relacionadas con la derivada de R1 respecto del tiempo. De acuerdo a la condición de rigidez, el módulo de R1 es una constante, por lo que solo puede cambiar la dirección de R1 cuando evoluciona el tiempo. Esto significa que el punto B solo puede hacer un movimiento circular alrededor de un eje que pasa por A con una cierta velocidad angular que llamaremos omega A. Como se vio en movimiento circular, la velocidad de B respecto de A es el producto vectorial de omega A con R1. Entonces, la velocidad de un punto B se calcula como la velocidad del punto A más la velocidad relativa producto de la rotación del punto B alrededor del eje de rotación. En definitiva, esta ecuación vectorial nos dice que, para calcular la velocidad de algún punto del cuerpo rígido, se necesita conocer la velocidad de un punto de referencia, la geometría del cuerpo y la velocidad angular. Si se toma otro punto de referencia, ¿cambia esta ecuación? Para responder esta pregunta, calcularemos la velocidad del punto B usando un punto de referencia distinto, el punto C. Si R2 es el vector que representa la posición del punto B respecto de C, RB se obtiene sumando RC más R2. Desde C, y por la condición de rigidez, el punto B realiza un movimiento circular alrededor de un eje que pasa por C, que no tiene por qué ser el mismo que el observado desde A. De hecho, no sabemos qué condiciones cumple y la llamaremos omega C. Independientemente de cuánto valgan las velocidades angulares, la velocidad del punto B observado desde el sistema de referencia O debe ser la misma, así se calcule por un camino, el punto de referencia A, o usando el punto de referencia C. Por otro lado, la velocidad del punto C se puede calcular empleando el punto A como referencia, donde R3 es la posición del punto C respecto de A. Introduciendo esta información para eliminar BC de la ecuación se llega, luego de un álgebra simple, a una igualdad donde omega A está en un miembro y omega C en el otro. Como R2 es R1 menos R3, entonces la única forma que esta igualdad se cumpla, siempre, es que omega A sea igual a omega C. Este resultado es muy importante porque nos dice que la velocidad angular es independiente del punto de referencia. Como esta igualdad se debe cumplir para todo instante de tiempo, entonces su derivada debe cumplirlo también. Entonces, la aceleración angular debe ser también independiente del punto de referencia que se emplea para hacer la descripción del movimiento del cuerpo rígido. Uno de los casos más representativos es cuando el movimiento del cuerpo rígido está en un plano. Este plano se conoce como plano de movimiento. Un ejemplo de este tipo de movimiento es el de una placa de material que se desliza sobre una superficie horizontal. Si el cuerpo se mueve en un plano, el sistema de referencia se elige de forma que un eje coincida con la generatriz del plano de movimiento. En este caso, el plano de movimiento es el plano XY y el eje Z es perpendicular a la pantalla. Los ejes X e Y se eligen en forma arbitraria, pero siempre pensando en que se simplifiquen las cuentas. Como el cuerpo se mueve en el plano, todos los puntos del cuerpo rígido que se encuentran en el plano XY se mantienen en ese plano en todo el movimiento. En estos casos, la velocidad angular es un vector que tiene dirección Z. Para describir el movimiento se elige un punto de referencia, el punto A, donde se conoce la posición, la velocidad como función del tiempo. La posición de cualquier punto del cuerpo rígido, generalizada por el punto B, se obtiene a partir de la posición del punto A y la posición relativa determinada
por el vector r'. La velocidad del punto B es la suma vectorial de la velocidad de A más la velocidad del movimiento circular del punto B alrededor de A, que se calcula como omega por r'. Ahora podemos mapear las velocidades de todos los puntos del cuerpo rígido. Es decir, podemos calcular para todos los puntos del rígido su velocidad. Esto es conocer el campo de velocidades en un instante dado de tiempo. Observemos que hay un patrón definido en el campo de velocidades. Los vectores están rotando alrededor de un punto del espacio. Ese punto del espacio se conoce como centro instantáneo de rotación y se lo denomina CIR. Este punto se puede usar para calcular el campo de velocidades en un instante dado de tiempo. Si conocemos la posición del centro instantáneo de rotación, podemos conocer la posición de un punto B del cuerpo respecto del centro instantáneo de rotación. Como el cuerpo está rotando alrededor del CIR, la velocidad del punto B es omega por r'. El centro instantáneo de rotación es un elemento que ayuda a conocer y calcular el campo de velocidades. En general, su ubicación en el espacio cambia a cada momento, lo que dificulta su uso en situaciones complejas. El centro instantáneo de rotación es un punto del espacio que puede coincidir en un instante dado con un punto del cuerpo rígido, dependiendo del tipo de movimiento. Si bien se mostró este ejemplo en un problema de movimiento plano, se puede demostrar que siempre existe un centro instantáneo de rotación aun cuando el movimiento es complejo. Ahora veamos cómo calcular la aceleración de los puntos del cuerpo rígido. Tomando como referencia el punto A, vimos que el punto B solo puede hacer un movimiento circular alrededor de un eje que pasa por A. La velocidad de un punto B se calcula como la velocidad del punto A más la velocidad relativa producto de la rotación del punto B alrededor del eje. Una ecuación que se puede usar para calcular las aceleraciones de todos los puntos del cuerpo rígido se obtiene derivando la ecuación de velocidad respecto al tiempo. Recordemos que la aceleración de un cuerpo en movimiento circular tiene dos contribuciones. La aceleración tangencial, que depende de la aceleración angular y se calcula como gamma por r, y la aceleración centrípeta, que depende de la velocidad angular y se calcula como omega por r'. La aceleración del punto B tiene tres términos. La aceleración del punto A más la aceleración tangencial del movimiento circular y más la aceleración centrípeta. En definitiva, estas ecuaciones nos dicen que para calcular la aceleración de algún punto del cuerpo rígido se necesitan conocer la aceleración del punto de referencia, la velocidad angular, la aceleración angular y la geometría. Veamos a modo de ejemplo cómo se calcula la aceleración de cualquier punto del cuerpo rígido para el caso en que el cuerpo rígido se mueve en un plano fijo, el plano de movimiento. Como el cuerpo se mueve en un plano, el sistema de referencia se ha elegido de forma que un eje coincida con la generatriz del plano de movimiento. En este caso es el eje Z, que es perpendicular a la pantalla. En esta configuración, la velocidad angular es un vector que tiene dirección del eje Z, la llamada dirección K. La aceleración angular también tiene la misma dirección. Para describir el movimiento se elige el punto A como punto de referencia y se conoce la aceleración de ese punto como función del tiempo. La aceleración del punto A solo tiene componente x e y.
Como el punto B hace un movimiento circular alrededor del punto A, la aceleración de B respecto del punto A consta de dos términos: la aceleración tangencial, gamma por R', y la aceleración centrípeta, omega por R'. Entonces, la aceleración del punto B es la suma vectorial de tres vectores: la aceleración del punto A, la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Veamos qué forma adoptan las ecuaciones de cinemática de cuerpo rígido cuando el cuerpo se traslada sin rotar. Si no rota, la velocidad angular es cero para todo tiempo, por lo que la velocidad de cualquier punto del rígido es la del punto de referencia. Además, como la velocidad angular es cero siempre, la aceleración angular es nula también. Como consecuencia de esto, la aceleración de todos los puntos del rígido son iguales a la del punto de referencia. Cuando un cuerpo rígido se mueve con traslación pura, todos los puntos del cuerpo tienen instante a instante la misma velocidad y la misma aceleración. Veamos qué forma adoptan las ecuaciones de cinemática del cuerpo rígido cuando el cuerpo rota alrededor de un punto fijo. Si un cuerpo rota alrededor de un punto fijo A, se debe usar el punto fijo como referencia, ya que se conoce su posición, velocidad y aceleración para todo instante de tiempo. Como A es un punto fijo, su velocidad es cero para todo tiempo. Si se observan las trayectorias de los puntos del cuerpo rígido, todos hacen trayectorias circulares y sus centros forman una línea que pasa por A, denominada eje de rotación. Los planos del movimiento de cada punto del cuerpo rígido son perpendiculares al eje de rotación. En un instante t, el cuerpo rota con velocidad angular omega y la velocidad de un punto representativo B, cuya posición relativa al punto de referencia A es R', es omega producto vectorial con R'. Estas ecuaciones muestran que todos los puntos ubicados sobre el eje de rotación tendrán velocidad cero. Además, todos los puntos que están a la misma distancia d del eje de rotación tienen la misma rapidez. Como A es un punto fijo, la aceleración es cero para todo tiempo. Entonces, la aceleración del punto B solo tiene dos términos: la aceleración en la dirección de la velocidad, gamma por R', y la aceleración en la dirección normal, que apunta hacia el centro de la trayectoria del punto B, y es la aceleración centrípeta, cuyo módulo es omega cuadrado por R'. Estas ecuaciones muestran que todos los puntos ubicados sobre el eje de rotación tendrán aceleración cero. Además, todos los puntos que están a la misma distancia d del eje de rotación tienen el mismo módulo de aceleración tangencial y el mismo módulo de la aceleración centrípeta. Hemos visto que para describir el movimiento de un cuerpo rígido se requieren estas tres ecuaciones, dos de ellas deducidas a partir de la condición de rigidez. Estas ecuaciones nos dicen que, para describir el movimiento de todos los puntos de un cuerpo rígido desde un sistema de referencia, se requiere conocer el movimiento de un punto cualquiera del cuerpo rígido, la posición, la velocidad y la aceleración como función del tiempo, la geometría del cuerpo, es decir, cómo se escribe el vector R', y los vectores velocidad angular y aceleración angular como función del tiempo.